Epístolas de la cautividad. A los colosenses, a Filemón. En Roma, y estando cautivo, Pablo sigue siendo la cabeza de una organización muy ramificada que abarca a todo el mundo conocido. La habitación del apóstol era un santuario, un lugar de peregrinación para la cristiandad, desde donde seguía ejerciendo su apostolado por medio de la palabra y de la escritura. Las epístolas llamadas de la cautividad son las dirigidas a los efesios, a los colosenses, a los filipenses y a Filemón. La epístola a los filipenses no parece que fue escrita en Roma, sino en alguna de las prisiones anteriores, Éfeso o Cesarea. Sí escribe en Roma las dirigidas a los colosenses y los efesios. La dirigida a Filemón, aunque es contemporánea de estas, tiene un carácter muy distinto. Es una breve nota sobre el retorno de un esclavo fugitivo. Las cartas que escribe desde la cautividad pertenecen a un nuevo orden de ideas. En las cartas anteriores, Pablo ha seguido la obra redentora de Cristo en el alma particular. Este movimiento de ideas concluye con la carta a los romanos. Como apóstol ambulante y fundador de iglesias, Pablo tenía que ocuparse más de los hombres y sus necesidades personales. Las cartas escritas desde la cautividad consideran la redención en su totalidad, en el organismo social de la Iglesia. Pablo ahora vuelve su vista hacia la obra que ha realizado. El espíritu de lucha ha disminuido. Está más viejo, más tranquilo, más maduro y más ilustrado. Esto no quita para que todavía manifieste aquí y allí un estallido de indignación ante determinados problemas. La Roma de extensión universal despertó en él otros pensamientos que muestran lo porvenir. Ella le da enteramente la visión de unidad universal, la dirección de la mirada al todo, a lo social, a la Iglesia, al género humano, a todo el cosmos. También su visión de Cristo ha crecido. La vida de Pablo, como la del Maestro, está sembrada de tiempos que le producen una gran alegría al comprobar cómo se extiende el mensaje evangélico. Pero este no se abre paso con facilidad, pues tiene que vencer las grandes resistencias que ponen los hombres, y esto le produce sufrimiento. Los historiadores cuentan que, estando prisionero en Roma, llega a visitarle uno de sus antiguos discípulos de Éfeso, Epafras, que después de haber fundado las iglesias del valle del Licos, seguía ejerciendo sobre ellas una influencia bienhechora. Le lleva a Pablo palabras de consuelo y ardientes promesas. Pero entre sus noticias hay también motivos de alarma. La discusión de los judaizantes va perdiendo fuerza, pero asoma un nuevo peligro. El judaísmo, que se sentía morir, no se contentaba con imponer la obligación de las observancias muertas, sino que se diluía en enseñanzas peligrosas que se presentan como una amenaza para la Iglesia naciente. Sus estragos empiezan ya a sentirse en Colosas, la patria de Epafras. Hay falsos doctores que intentan mezclar con el Evangelio los principios de una gnosis religiosa, mezcla confusa de tradiciones rabínicas, de teosofía oriental y de especulaciones helénicas. Doctrinas extrañas al Evangelio que se estaban difundiendo especialmente en Colosas. Son los primeros herejes, impregnados aún de judaísmo, pero de un judaísmo conciliador, hipócrita, que renuncia a la violencia para infiltrarse más solapadamente. Del conjunto de datos bíblicos y extrabíblicos que hoy se poseen, puede deducirse que estas doctrinas habrían sido difundidas por unos falsos apóstoles de tendencia judaizante, influidos por diversas corrientes filosóficas de la época. Esas enseñanzas suponían que el gobierno del universo está regido por unos poderes celestiales intermediarios entre Dios y los hombres, poderes espirituales que se clasifican en especies jerárquicas, de modo que cada uno, según su rango,
interviene en el desarrollo de la historia humana y cósmica. A través de este complejo entramado de ideas, aquellos predicadores debieron deducir cosas extrañas al intentar encuadrar el misterio de Cristo Jesús dentro del enmarañado sistema cosmológico que presentaban. La información de Epafras era para Pablo suficiente. Por ella pudo apreciar Pablo la gravedad del asunto y darse cuenta de que se trataba de un sistema filosófico-religioso opuesto al cristianismo. Era el comienzo de lo que a partir del siglo II se conocerá con el nombre de gnosticismo o gnosis. Junto a estas doctrinas, aquellos judaizantes imponían una rígida ascética. Daban gran importancia a algunos de los preceptos del judaísmo, tales como la observancia del sábado, la celebración de ciertas fiestas y, sobre todo, la necesidad de la circuncisión. A la vez, añadían otras obligaciones derivadas de las nuevas doctrinas, como por ejemplo, considerar mala la materia. Exigían rigurosos ayunos, la abstención de determinados alimentos y la obligación de apartarse de ciertas costumbres, dado su carácter material. La misión preponderante que atribuían a los espíritus celestiales en la creación y gobierno del mundo hacía que los honrasen con un culto supersticioso. Todas estas corrientes doctrinales y ascéticas habían sido acogidas por algunos espíritus inquietos de las recientes comunidades de Asia Menor. San Pablo ya había tenido ocasión de encontrarse con esos complejos y equivocados mundos ideológicos, y por eso cae en la cuenta rápidamente de las irreparables consecuencias que puede tener esta corriente judaizante en las jóvenes comunidades cristianas. Pablo comprendió enseguida que la obra de Cristo quedaba con esta doctrina no sólo rebajada, sino falsificada ante el esfuerzo de un puritanismo austero y orgulloso. El contagio podía extenderse a toda aquella región, y en toda ella había que levantar el grito de la verdad. Urgía que la voz prestigiosa de Pablo pusiera de manifiesto el peligro. Y Pablo no teme enfrentarse al peligro, porque la injuria que los falsos doctores inferían a Cristo le hería a él en lo más vivo de su alma. Estimulado por las absurdas especulaciones del error, la inteligencia de Pablo se levanta a las cumbres del pensamiento. El error queda triturado, y así nos encontramos con páginas maravillosas acerca del misterio de Cristo en la epístola a los Colosenses y del misterio de la Iglesia en la epístola a los Efesios. La voz de San Pablo se alzará en todo el país como un faro en medio del laberinto de las sectas. Las dificultades surgidas en Colosas son la ocasión para que Pablo, bajo la inspiración divina, exponga verdades capitales para el dogma y la moral cristiana, y especialmente sobre el misterio de Cristo. La primera carta escrita durante los 2 años que estuvo cautivo en Roma, del 59 al 61, es dirigida a los colosenses, y tenía como destinatario una comunidad que Pablo nunca había visitado personalmente, pero había sido fundada por Epafras, uno de sus colaboradores, quien había ido a Roma para poner en conocimiento de Pablo la situación de la comunidad donde se estaba introduciendo una nueva forma de herejía. Para ellos, Jesús no pasaba de ser un maestro de moral, y los ángeles tenían un papel extraordinario que permitía la recepción de mensajes de contenido doctrinal. Servían además para establecer contacto con el mundo espiritual. Pablo no dudó en escribir una carta para dejar claro que Jesús no es un simple maestro de moral, sino la encarnación del único Dios. Les dice: Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fue creado el universo, en el cielo y sobre la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, señoríos, principados, potestades. El universo entero ha sido creado por medio de Él y para Él. Sí, Él es antes de todo,
y todo continúa existiendo en él. Y él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia, porque es el principio, primogénito de entre los muertos, de manera que en todo él es el primero. De una manera recia y elocuente, encierra Pablo la grandeza de Cristo que abarca el cosmos natural y el sobrenatural. La vida terrena del Jesús histórico aparece al apóstol rodeada de tan luminosa magnificencia que sólo se puede entender si se sigue la huella esplendorosa de sus días sobre la tierra hacia adelante y hacia atrás, hasta dentro de la eternidad. La orientación del pensamiento entre los colosenses tendía a olvidar la función de Cristo como mediador entre Dios y los hombres, a apartarlo de su dignidad de sumo sacerdote, para rebajarlo a la categoría de un ser espiritual subordinado, una criatura entre las criaturas. De aquí arranca el error gnóstico que Pablo no duda en rebatir. Convencido de lo que enseña, les alerta. Por consiguiente, tal como recibisteis a Jesucristo, el Señor, seguid caminando con Él y edificándoos en Él, y afianzándoos en la fe, tal como se os enseñó, desbordando en acción de gracias. Atención, no sea que haya alguien que os cautive mediante la filosofía y sofismas vanos, de acuerdo con esa tradición humana según los espíritus elementales del mundo, pero no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la esencia divina, y tenéis vuestra plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo dice con toda claridad que Cristo es el único camino de salvación. La muerte de Cristo en la cruz es el único camino de salvación ofrecido al hombre para alcanzarla. Este camino el hombre puede aceptarlo o rechazarlo. Los cristianos de Colosas no podían aceptar las normas de conducta que les querían imponer los gnósticos, que no servían de nada sino para aumentar el orgullo de los que las proponían. Por eso les alerta: por tanto, que nadie os juzgue por cuestión de comida o por cuestión de bebida, o en materia de fiestas, o luna nueva, o sábados, cosas que son esbozo de lo futuro, mientras que la auténtica realidad es la de Cristo. Que nadie a su antojo os prive del premio, a base de culto humilde a los ángeles, visiones de iluminado, vanamente engreído por su mente carnal, sin adherirse a la cabeza por la que todo el cuerpo, alimentado y ajustado gracias a los ligamentos y articulaciones, crece con el crecimiento que da Dios. La visión de la realidad que daban los gnósticos no podía ser aceptada por los cristianos de Colosas. Pablo les recuerda que Jesús en la cruz era quien había obtenido el perdón de sus pecados. Vosotros, cuando estabais muertos por las ofensas y por la incircuncisión de vuestra carne, os llevó a la vida con Él, perdonándoos todas las ofensas, cancelando el documento desfavorable para nosotros por sus prescripciones, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Por ella, después de despojar a los principados y potestades, los exhibió públicamente, llevándolos en el cortejo triunfal. El principio que fundamenta la conducta moral del cristiano es su unión con Cristo, que comienza con el bautismo, verdadera resurrección espiritual, y se perfecciona con la vida de oración y los demás sacramentos. De ahí la búsqueda incesante de las cosas de arriba, donde está Cristo. La vida cristiana no se reduce a evitar el pecado. Consiste más bien, de modo positivo, en participar de la misma vida de Cristo, para lo cual el apóstol expone la trayectoria moral que debe seguir el cristiano. Pablo no teme decirles con toda claridad que los cristianos debían buscar en adelante algo muy superior a lo que les podían ofrecer los gnósticos o el paganismo del que procedían. En su conducta cotidiana debían buscar las cosas de arriba, la identificación con Cristo. Les dice: si de verdad resucitasteis con Cristo
Buscad lo de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Apeteced lo de arriba, no lo de la tierra, pues habéis muerto, y vuestra vida ha quedado escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros os manifestaréis con Él, revestidos de esplendor. Pablo no se queda en ideas. La vida cristiana implica una moral, un comportamiento concreto. Y así les pide: mortificad los miembros terrenos, fornicación, impureza, pasión carnal, concupiscencia, y la avaricia, porque es una idolatría. Por esas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia, en las que también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando teníais ese estilo de vida. Pero ahora quitaos también vosotros todo eso: ira, cólera, perversidad, blasfemias, lenguaje grosero salido de vuestros labios. No os mintáis unos a otros, una vez que os habéis despojado del hombre viejo con sus obras, y os habéis vestido el nuevo, que se va renovando a imagen de quien lo creó, hasta llegar al perfecto conocimiento, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, extranjero, escita, esclavo, libre, sino que Cristo lo es todo y en todos. Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de sentimientos de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos en caso de que alguno tuviera queja contra otro. Como incluso el Señor os perdonó, así también vosotros. Y por encima de todo eso, la caridad, o sea, el nudo de la perfecta unidad. Todo lo que hagáis en cuestión de palabras o de obras, hacedlo todo en nombre del Señor, de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De los saludos con que termina la carta, podemos deducir que todos los amigos orientales se agrupan alrededor del apóstol cuando está dictando la carta. Sobre el pergamino añadió esta frase de su puño y letra: He aquí el saludo que yo, Pablo, pongo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Pablo encomendó la misión de llevar estas cartas a Tíquico, uno de sus compañeros asiáticos que habían venido con él desde Palestina. Fiel ministro del Señor, consagrado ardientemente al servicio de Dios y de las almas. Su habitación alquilada era un agradable local de servicio religioso, una especie de capilla doméstica, en la cual los amigos hacen mención de los hermanos ausentes. El mundo del preso por Cristo es un constante ir y venir alrededor de él. Unos hermanos van y otros vuelven, llegan noticias y salen cartas. Mucho debía ser el ruido que sube hasta la habitación de la agitada ciudad imperial. Pero arriba, a pesar de estar en prisión, reina un ambiente de paz y de amor. El guardia pretoriano que le vigilaba debió tener la impresión de que aquel a quien vigilaba no es el peligroso cabecilla de una banda internacional de conjurados, sino la cabeza espiritual de una organización muy ramificada, que ora incesantemente por la prosperidad del imperio, y en cuyas manos los destinos del Estado romano descansarían con más seguridad que en las del emperador. Entre las muchas visitas que Pablo recibía todos los días durante los 2 años que estuvo prisionero, pero con una notable libertad, fue una de las más interesantes y más tiernas la de un joven esclavo fugitivo, Onésimo, que sería la causa de otra de las cartas de la cautividad escritas por Pablo, dirigida a Filemón, que era el amo de Onésimo.
Es un escrito breve, y en ella nos muestra la ternura y simpatía de Pablo. Esta carta puede considerarse como un monumento a su bondad. Onésimo, esclavo de Filemón, robó a su señor, y luego, por miedo al castigo, sin caer en cuenta de las consecuencias que esto podría traerle, huyó a Roma, lugar de concentración de todos los vicios. Allí se encontró con la dura realidad. Pronto se le acabaron los dineros y la policía romana seguía la pista del esclavo escapado. Como fugitivo, se hallaba fuera de la ley. En esta situación debió encontrarse con Epafras, que le conocía, y le había visto muchas veces en casa de su dueño, Filemón, que era una de las personas mejor acomodadas. Con gran generosidad había ofrecido su casa para las reuniones de sus correligionarios, y tanto él como su hijo Arquipo trabajaban con éxito en la propaganda cristiana. Pablo lo conocía desde su estancia en Éfeso, y el conocimiento se había transformado poco a poco en una profunda e íntima amistad. El esclavo Onésimo, sin duda arrepentido al encontrarse con Epafras, se acordó en su situación apurada del bondadoso apóstol a quien antes tantas veces llevó carta de su amo. En ningún lugar podía hallar mejor refugio que en el corazón de un cristiano. Allí escuchó el mensaje evangélico a través de la palabra penetrante de Pablo. Con abundancia de lágrimas pidió el bautismo, hallando así la mayor dicha de su vida. Pero su situación era grave. Un esclavo escapado, si se le cogía, tenía que llevar al cuello la argolla del castigo y sobre la frente, grabada con un hierro ardiendo, la F indeleble, que le hacía imposible una nueva evasión. Como ladrón, estaba a disposición de su amo, que podía ejercer contra él crueles venganzas. Pablo conocía todo esto, y no sabía a punto fijo qué conducta seguir con su nuevo neófito. Su primera idea fue conservarle a su lado para ayuda de su ministerio. Pero después le pareció más delicado no disponer de él sin el consentimiento de su dueño. Y aprovechando el viaje de Tíquico a las iglesias de Asia, se lo envió a Filemón con una carta que es la más breve de todas las suyas, pero en cierto sentido la más conmovedora. Es la única carta privada en un asunto puramente privado que tenemos de Pablo. Ella nos da a conocer el corazón del que la escribió más profundamente que otras cartas cargadas de ideas. Todo lo que escribe Pablo, toda nota que sale de su mano, lleva el sello de su espíritu. Viene del centro de su corazón apostólico. Pablo se sentó y dictó a Timoteo la carta. Omite todo título de su cargo apostólico, pero en vez de esto, hace sonar confidencialmente otro título con el que encabeza la carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a nuestro querido hermano y colaborador Filemón, a la hermana Apfía, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Os deseamos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Después de elogiar discretamente la caridad, la piedad y la generosidad de su amigo, y reconociendo los derechos que tiene sobre el esclavo fugitivo, se esfuerza por desarmar su brazo e impedir los efectos del castigo. No pide expresamente la libertad del esclavo, pero cuenta con ella. Pudiera imponerla en nombre de su autoridad paterna y de los motivos de gratitud, pero prefiere un acto espontáneo por parte de Filemón, no sin dejar entrever que, bien miradas las cosas, el rico propietario colosense sería su deudor. Le dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero suplicarte por la caridad que tienes, aunque soy ese Pablo, anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te suplico a favor de mi hijo, al que engendré en la prisión, Onésimo, que si una vez te fue inútil, ahora nos es útil a ti y a mí. Ese que te devuelvo, el mismo en persona,
que es como decir mi propio corazón, al que yo quisiera retener junto a mí, para que en tu lugar me sirviera en estas cadenas que sufro por el Evangelio. Pero sin tu consentimiento no quiero hacer nada, para que tu favor no sea como a la fuerza, sino espontáneo. Pues quizá te fue retirado por poco tiempo, precisamente para que lo recuperes para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano querido, muy querido para mí, cuanto más para ti, tanto en el orden natural como en el Señor. Así que, si me tienes por socio tuyo, acógelo como a mí mismo, y si te injurió en algo o te debe algo, anota eso en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo pagaré, por no decirte que tú mismo te me debes. Sí, hermano, que yo saque de ti alguna utilidad en el Señor. Alivia mi corazón en Cristo. Convencido de tu obediencia, te escribo sabiendo que harás incluso más de lo que digo. Sobre la base de la paternidad espiritual, reina entre Pablo y Filemón una especie de comunidad de bienes, o como lo expresa Pablo de un modo comercial, una especie de participación. Si me consideras como socio, recíbelo como a mí mismo. Si te debe algo, apúntalo a mi cuenta. Hubiera podido decir también, apúntalo a tu cuenta, pues tú eres más deudor mío, ya que puedes considerarme padre de tu eterna felicidad, de tu cristianismo. Y no duda en afirmar que está seguro de que hará más de lo que le pide. Pablo sabía que Filemón había consolado a muchos cristianos con sus obras de caridad. Ahora quiere que consuele su corazón en Cristo. Será difícil encontrar en la literatura antigua un documento epistolar como esta carta a Filemón. Y no es sólo una obra artística de discreción y cortesía. Es también como el principio de la declaración cristiana de los derechos del hombre. San Pablo no podía pensar en declarar la esclavitud sencillamente como abolida. La razón social, la seguridad del Estado, el interés de los mismos esclavos no lo permitía. Sólo la fe en la unidad mística de todos los hombres en Cristo, la igualdad de todos en Dios, podía aproximar gradualmente la cuestión a la solución. Primeramente, el trato debía ser más humano. Luego, la esclavitud había de pasar a ser una servidumbre suave, y sólo después podía desaparecer enteramente. El fundamento lo había puesto ya San Pablo en su carta a los Gálatas, cuando anunció la Carta Magna de la libertad cristiana. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. Ya no hay distinción de judío ni griego, ni de siervo ni libre, ni tampoco de hombre ni mujer, porque todos vosotros sois una sola cosa en Jesucristo. Este breve escrito, en el que no hay pasiones, polémicas ni discusiones doctrinales, nos ofrece el retrato del apóstol en el abandono de la intimidad. La caridad y la ternura se juntan con la gracia, la delicadeza y el ingenio para hacer de ella una obra maestra de la elocuencia familiar, una perla exquisita del rico tesoro del Nuevo Testamento.